Bienvenido. Tómate un momento, antes que nada, para encontrar la forma de tu propia comodidad. Deja que tus hombros se ablanden. Deja que tu mandíbula se afloje. Deja que los pequeños músculos alrededor de tus ojos se vuelvan silenciosos y pesados. Si tu almohada necesita un pequeño ajuste, ajústala ahora. Si la manta necesita subir un poco más, súbela. No hay prisa esta noche. No hay nada que resolver, nada que terminar, nada que recordar. El día que cargaste hasta aquí ya se está dejando reposar, como un abrigo colgado en un perchero junto a la puerta. Inhala lentamente por la nariz y deja que el aire salga lentamente por los labios suavemente entreabiertos. Una vez más, a tu propio ritmo, adentro y afuera. Y una vez más, aún más despacio, adentro y afuera. Esta noche vas a viajar un poco hacia abajo, no muy lejos, solo hacia abajo, debajo de un pueblo dormido, hacia un taller silencioso donde la calidez misma se fabrica a mano. No tendrás que caminar deprisa, no tendrás que recordar nada. Simplemente serás llevado, oración tras oración, a un lugar donde el aire huele a lana tibia y a un leve aroma de canela, donde las teteras de cobre chasquean suavemente mientras se enfrían, y donde un pequeño gato gris espera, con gran paciencia, para probar el trabajo del día con el más lento de los bostezos. Si tu mente se distrae, está permitido. Si una palabra se te escapa, está permitido. No necesitas sostenerte de nada. Puedes dejar que la historia se lleve sola, como un arroyo lleva una hoja caída, sin esfuerzo, sin rumbo, simplemente corriente abajo y corriente abajo, hacia aguas más profundas y más suaves. Deja que la habitación a tu alrededor se vuelva distante, las esquinas del techo, la línea del alféizar, los pequeños ruidos de la casa. Déjalos a todos derivar hacia el borde de tu atención, como las luces de una orilla lejana se alejan detrás de un bote al anochecer. Estás aquí ahora, pero apenas. La mayor parte de ti ya se está moviendo hacia el sueño. Inhala suavemente. Exhala suavemente. Y ahora, mientras los últimos restos del día se asientan detrás de ti, imagina un pueblo de montaña cubierto de nieve en la hora azul. Tejados cargados de nieve, faroles suaves detrás de cristales escarchados, humo elevándose de las chimeneas en lentas cintas grises. El sendero que toma serpentea entre las casas y luego se inclina hacia una puerta baja de piedra encajada en la ladera. La puerta tiene la parte de arriba redondeada. La manija ha sido pulida por generaciones de manos enguantadas. Levantas el pestillo, pasas a través y el aire cálido te recibe. Lo primero que notas es el olor, lanolina y lana apenas entibiada, y debajo de eso el hilo más tenue de canela que llega desde algún lugar más adentro. El aire no está caliente, está a la temperatura de una mano que ha estado descansando sobre un edredón. Tus hombros bajan otro pequeño centímetro silencioso mientras te quedas allí en la entrada, dejando que el frío del mundo exterior se desprenda de ti como nieve suelta. Más allá del vestíbulo, un corto tramo de escalones de piedra desciende suavemente en curva. Los escalones están desgastados y redondeados en los bordes, pulidos por largos años de pies en pantuflas. Un pasamanos de madera los acompaña hacia abajo, roble viejo, oscuro por el uso, aceitado hasta un brillo silencioso. Colocas tu mano sobre el pasamanos y comienzas a descender. Un paso, otro. El aire se vuelve más cálido a medida que avanzas. El olor a lana se profundiza. Al final de la escalera, el taller se abre ante ti. No es una gran sala única, sino una madriguera de salas más pequeñas. Un suave laberinto de cámaras de techos bajos conectadas por puertas en arco y pasillos cortos
facilidad de la respiración. La luz, notas, proviene en su mayoría desde abajo. Empotradas en el suelo de losas hay rejillas de vidrio ámbar, cada una del tamaño de una servilleta doblada, y debajo de ellas brasas amontonadas brillan con el color paciente de la miel tibia. La luz se eleva hacia arriba a través de las rejillas y baña la cara inferior de cada superficie en una suave luz ámbar, la parte inferior del banco de trabajo, la parte inferior de los estantes, la parte inferior del mentón del gato, donde el gato dormita en este momento. Conocerás al gato en un instante. Por ahora, simplemente te quedas en la entrada de la primera sala y dejas que tus ojos se adapten. Las paredes son de piedra encalada, con madejas de lana colgadas aquí y allá en colores apagados: avena, paloma, niebla, hongo, el rosa pálido de un amanecer de invierno. Un largo banco de trabajo recorre el centro de la sala, su superficie salpicada con las pequeñas herramientas de un guantero: agujas de madera, pequeñas tijeras de latón, una regla de madera del largo del antebrazo de un niño, una hilera de dedales de diversos tamaños, alineados como pequeñas campanitas de cobre. Y en un gancho junto al banco cuelga el delantal de la guantera. Esta noche tú eres la guantera, o más bien la estás acompañando. Puedes decidirlo. A la historia no le importa. El delantal es del color de la piedra mojada, con profundos bolsillos delanteros y un pequeño gato bordado en el bolsillo del pecho, cosido con hilo gris pálido. Lo descuelgas, te lo pones. La tela es pesada y suave. Los bolsillos están tibios por la luz inferior de las rejillas del suelo. Tomas una lenta inhalación. Lana, canela, el más tenue olor mineral de la piedra tibia. Exhalas. En algún lugar más profundo de la fundición, un crisol de cobre da un solo chasquido suave al enfriarse. Una pequeña nota clara, como una uña golpeando una campana. Es el sonido de la calidez siendo fabricada. Esta noche lo oirás muchas veces. Comienzas a deambular. La primera cámara que se abre desde la sala del banco de trabajo es la sala del hogar. Pasas bajo su arco bajo y entras en un espacio apenas más grande que una despensa, donde un amplio hogar redondo se asienta en el centro del suelo. El hogar está apagado a fuego bajo. No llamas, sino brasas, de un rojo profundo y paciente bajo una suave tapa gris de ceniza. Puedes oírlas. Un crujido amortiguado, tan silencioso que tienes que inclinarte un poco para estar seguro. Crujido. Pausa. Crujido. El sonido de algo que está descansando pero no durmiendo. Alrededor del hogar, sobre un estante circular bajo de esteatita, descansan los crisoles de cobre. Hay tal vez una docena, cada uno del tamaño de una taza de té, cada uno con un pequeño mango de madera envuelto en lino. No se calientan directamente, se asientan al borde del hogar y beben la calidez, lentamente, como una esponja bebe agua. Cuando un crisol está lleno, se queda en silencio. Cuando está vacío, chasquea débilmente, pidiendo: eliges uno. Envuelves tu mano alrededor de su mango forrado en lino. Es pesado, de un modo agradable, tibio. El cobre se ha oscurecido con el uso. Lo llevas de vuelta al banco de trabajo, sosteniéndolo como sostendrías a una criatura dormida. Lo colocas sobre un posavasos de fieltro doblado y el crisol suelta un solo chasquido al asentarse. Esta es la calidez con la que trabajarás esta noche. No calor, calidez. Hay una diferencia y puedes sentirla en el aire de la fundición. El calor es algo que empuja. La calidez es algo que se reúne. La fundición solo produce el segundo tipo. Te tomas un momento para mirar la mesa de trabajo.
Una pequeña pizarra descansa cerca del borde, con el nombre de un niño escrito con tiza. La letra es cuidadosa y redonda. No dirás el nombre en voz alta. Basta con saber que en algún lugar, en una casa allá arriba sobre la nieve, a un niño le han prometido mitones para la larga temporada de trineos, y la pizarra está aquí para recordarlo. Junto a la pizarra hay un cuadrado doblado de lana color avena pálido, suave como una nube y el doble de cálido. Lo levantas, sientes su peso en la palma. El peso de la lana doblada es un peso particular, ligero pero pleno. Lo vuelves a dejar y entonces oyes el sonido que estabas esperando, sin saber que lo esperabas. Un bostezo suave y teatral en algún lugar de la habitación contigua. Largo, lento, levemente musical al final, como la última nota de una cuerda frotada con arco. La gata de la fundición está despierta. Aparece doblando la esquina sin prisa. Es gris, con el vientre más claro y los ojos del color del cobre nuevo. No es grande, es pequeña. Es del tamaño de una gata que ha pasado muchos años decidiendo exactamente cuán grande quiere ser. Cruza el suelo en diagonales sin prisa. Se detiene a considerar una rejilla en particular. Decide que no y continúa hacia ti. Cuando llega a tu tobillo, apoya la mejilla contra él, brevemente, y luego se acomoda en forma de pan al pie de la mesa de trabajo. La cola se enrosca alrededor de sus patas. Los ojos se entrecierran. Comienza un ronroneo lento y suave, justo en el borde de lo audible. Puedes empezar tu trabajo, pero primero, porque aquí nada se hace nunca con prisa, vas a andar un poco más. Visitarás las otras habitaciones. Dejarás que la fundición se muestre antes de empezar. Así que levantas el crisol, con cuidado para no derramar su calidez, y lo llevas contigo mientras caminas. La gata te mira marcharte, luego cierra los ojos. Luego los abre de nuevo como si hubiera cambiado de opinión y empieza a seguirte a distancia tranquila. Cruzando el siguiente arco está el rincón del cardado. Esta habitación es aún más pequeña y más redonda. Las paredes se curvan hacia adentro para encontrarse con un techo abovedado bajo y todo el espacio se siente un poco como el interior de un cuenco de madera. En el centro del suelo, sobre una mesa baja, están los erizos cardadores. Son de relojería. Tienen aproximadamente el tamaño de un erizo real y están hechos de latón pulido, con pequeñas cerdas suaves clavadas en el lomo. Esta noche son 4, trabajando en un ritmo lento y compañero. Caminan en un círculo lento alrededor de una bandeja redonda y plana, peinando mechones de lana cruda entre ellos con sus lomos de cerdas. Puedes oír el leve clic de sus diminutas patas de latón sobre la mesa. Puedes oír el susurro seco del vellón mientras se va alisando. Clic, susurro, clic, susurro. Es un sonido que podría dormir a una persona por sí solo. Te quedas en el umbral y los observas un largo y plácido momento. Uno de los erizos se detiene, como si pensara. Su pequeña cabeza de latón se inclina. Luego reanuda su trabajo. La lana se vuelve más suave con cada pasada. Al final de una velada, lo que era una nube enredada será una cinta lisa y brillante, lista para hilar. Hay una pequeña canasta de mimbre junto a la mesa, y dentro de la canasta están las cintas cardadas del turno de ayer. Metes la mano y levantas una. Es imposiblemente suave. No tiene casi peso alguno. La vuelves a dejar en la canasta y los erizos cardadores continúan su círculo paciente. Clic y susurro, clic y susurro. La gata te ha alcanzado. Se sienta en el umbral detrás de ti, observando a los erizos con un interés tranquilo y antiguo. Los ha mirado durante
ellos nunca la han notado. Este arreglo le conviene a todos. Continúas. La siguiente habitación, aún más profunda, es la sala del macerado. Pasas bajo su arco y el olor te llega primero. Canela, sí, pero también el suave olor terroso del musgo húmedo y la dulzura en polvo de los pétalos secos de caléndula, y en algún lugar por debajo la nota fresca y limpia del agua de pozo. Las ollas de tinte son grandes vasijas de barro, esmaltadas en marrones y grises suaves, y están dispuestas en 2 filas a lo largo de las paredes de la habitación, cada una medio enterrada en un lecho de arena tibia. La arena las mantiene a la temperatura de un animal dormido, nunca caliente, nunca fría, solo constante. Dentro de las ollas, los tintes dormitan, no hierven, no se cuecen a fuego lento, solo se maceran muy despacio, como se infusiona el té en una taza olvidada. Caminas a lo largo de la fila, mirando hacia el interior de cada olla por turno. Una contiene el rosa suave del amanecer de invierno, otra contiene el verde del musgo a finales del otoño, otra contiene un azul profundo y soñoliento, el color del cielo en el momento en que aparece la primera estrella. Cada olla tiene una tapa de madera que se asienta un poco torcida, dejando que el tinte respire. Vuelves a colocar una de las tapas que se ha deslizado demasiado a un lado. La madera está tibia bajo las yemas de tus dedos. Una pequeña cuchara de madera cuelga junto a cada olla para revolver, pero esta noche no hace falta revolver. Los tintes están contentos. Lo notas por la forma en que las superficies están quietas, con apenas el más leve brillo donde la arena tibia sube debajo de ellas. El olor a canela es más fuerte aquí. Viene de una olla de cálido color castaño que guarda el color para las bufandas de otoño. Lo respiras. Sostienes la respiración un momento. La sueltas. Tus hombros bajan un poco más. Tu mandíbula, que se había tensado apenas un poco, se afloja de nuevo. La gata entra detrás de ti, olfatea el aire con gran dignidad y luego se sienta en la arena tibia entre 2 de las ollas, donde cierra los ojos al instante. Ha elegido su lugar. Se quedará ahí todo el tiempo que le plazca. La dejas con lo suyo. Aún quedan más habitaciones por recorrer y las recorres con suavidad, el crisol tibio en tu mano. Pasada la sala del macerado, hay un corredor con estanterías poco profundas a lo largo de las paredes, y en las estanterías hay carretes de hilo terminado, organizados por color. Cada carrete está enrollado sobre un pequeño núcleo de madera. Cada color fluye al siguiente, de modo que caminar por el corredor es como caminar a través de un arcoíris suave y lento que ha sido arropado para pasar la noche. Avena, crema, miel pálida, miel más profunda, caramelo, castaño. El castaño se desvanece en un suave moral, el moral en un ciruela polvoriento, el ciruela en el azul soñoliento que viste en la olla de tinte. Pasas la yema de un dedo a lo largo de los carretes mientras caminas, rozándolos apenas, y se mueven muy levemente sobre sus clavijas al pasar. Al final del corredor hay una pequeña ventana redonda, no más grande que un plato de comer, colocada alto en la pared. A través de ella puedes ver caer la nieve. No cae rápido, no cae rala, solo cae como cae la nieve en una noche en que el mundo está en silencio. Copos grandes y suaves que descienden flotando a través de la luz de una linterna desde algún lugar allá arriba, girando y girando mientras caen. Los miras durante un minuto largo y suave. La ventana tiene doble cristal y está bien sellada. El frío no entra, solo la imagen del frío, enmarcada en madera antigua. Puedes oír, muy levemente, el silencio de la nieve
apretándose sobre los caperuzos de la chimenea allá arriba. Ese silencio particular y cargado que hace la nieve cuando se acumula. Puedes oír levemente el crepitar amortiguado de una brasa cubierta desde algún lugar detrás de ti. Puedes oír levemente el tic de otro crisol enfriándose. Inhalas, exhalas, te apartas de la ventana y comienzas a regresar hacia la mesa de trabajo. En el camino pasas junto al banco de reposo. El banco de reposo es exactamente lo que su nombre indica. Es un banco largo y bajo, de madera clara, colocado contra la pared más cálida del taller, donde las rejillas del suelo son más generosas con su luz ámbar desde abajo. Sobre el banco, dispuestos en hileras ordenadas, hay guantes terminados y mitones y bufandas y forros de pantuflas, cada uno descansando. Esto es algo en lo que la fundición insiste. Una vez que una pieza ha sido terminada, una vez que se ha dado la última puntada y se ha doblado dentro la última pizca de calidez, se coloca sobre el banco de reposo para que respire. Durante una tarde entera, a veces dos, la lana se asienta dentro de sí misma. La calidez se distribuye de manera uniforme. Las fibras se relajan. Nada sale de la fundición hasta que ha reposado. Te detienes al pie del banco y miras a lo largo de la hilera. Un par de forros de pantuflas color crema, con una pequeña luna bordada en cada talón. Una bufanda de suave color rojizo, lo bastante larga para envolver 2 veces un cuello largo. Un par de mitones para una anciana, con los pulgares reforzados para sostener el asa de una tetera. Un gorro de niño en azul pálido, con una pequeña borla de lana. Cada pieza está dispuesta con su propia pizarrita al lado, sin nombrar nada, solo marcando que ha sido vista y aprobada. Te inclinas cerca de uno de los mitones y respiras su olor. Lana, un leve aroma a canela del tinte, el olor seco y dulce del vellón que ha sido cardado y hilado y tejido y terminado por manos pacientes. El mitón está cálido, no caliente, solo cálido. El tipo de calidez que dice, esta noche no habrá dedos fríos. Te enderezas, sigues adelante. La gata ha reaparecido, de algún modo, y ahora camina a tu lado, no detrás de ti. Ha decidido que tú eres su proyecto de esta noche. Lo agradeces. De regreso en la mesa de trabajo, dejas el crisol sobre su posavasos de fieltro. Te sientas en el taburete alto, acolchado con una piel de oveja doblada, gastada hasta quedar aterciopelada por el uso. Inhalas despacio, exhalas aún más despacio. Vas a comenzar los mitones ahora. El nombre del niño está en la pizarrita. El patrón está en una hoja de papel prendida al banco. La lana está doblada y esperando. El crisol de calidez tic-taquea suavemente a tu lado, como podría respirar un animal dormido. La gata, que se ha acomodado a tus pies, da un bostezo lento que termina en una pequeña nota aguda. Tomas esto como un aliento. Desdoblas la lana color avena pálido. La alisas una vez con la palma de la mano, como uno alisa una colcha antes de acostarse sobre ella. Sientes cómo el suave pelillo se levanta y se asienta. La lana huele levemente a lanolina y levemente a cedro del cajón donde ha estado reposando. Llevas los dedos a la nariz por un momento, solo para disfrutar el olor más de cerca. Luego los pones de vuelta a trabajar. Comienzas a tejer. Las agujas son de madera cálida, del color de la miel vieja, con las puntas redondeadas. Montas los primeros puntos despacio. Cada punto un pequeño lazo. Cada lazo una pequeña promesa. Comienzas a tararear, muy bajito, una canción de contar que conoces desde que eras pequeño. Esta noche no tiene letra, solo una melodía suave que va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
en una forma lenta y redonda, como una pequeña rueda que gira. El ronroneo de la gata cambia ligeramente de tono para encontrarse con el tarareo. Esto no es inusual. Dejes una vuelta, dejes otra. Cada vuelta es más corta de lo que esperas, porque los mitones son para un niño, y la mano de un niño es una pequeña cosa maravillosa. Tejes despacio. No tiene sentido tejer rápido. La lana lo resentiría. La gata lo resentiría. La fundición misma desaprobaría gentilmente. Al cabo de un tiempo, no sabes cuánto, y la fundición no tiene relojes para tales cosas. El puño del primer mitón está terminado. Es una banda suave de canalé, color avena, con una sola franja delgada de miel pálida en el borde. Lo levantas, lo giras bajo la luz ámbar desde abajo, lo dejas. Ahora viene la primera calidez. Tomas el crisol por su asa envuelta en lino, lo destapas. La calidez de adentro no es visible exactamente. Es más bien que el aire sobre el crisol tiene una suave cualidad dorada, como si una pequeña vela invisible ardiera justo encima del borde. Tomas una pequeña cuchara de madera, no más grande que la cuenca de una cuchara de sal, y la sumerges suavemente en el crisol. Levantas una pizca de calidez y puedes sentirla de algún modo, aunque no haya nada que ver. Un pequeño y suave peso en la cuenca de la cuchara. La viertes con cuidado dentro del puño del mitón. La lana la bebe. El puño se oscurece por un instante, luego regresa a su color avena pálido, pero ahora está más cálido en tu palma de lo que estaba un momento antes. No caliente, solo cálido. La calidez de una mano dentro de un bolsillo. Dejas el puño sobre el banco. Cubres el crisol. El crisol da un pequeño tic contento. Inhalas despacio. La gata, sin abrir los ojos, da otro largo y teatral bostezo a tus pies. Lo tomas como que la calidez ha sido aprobada. Sigues tejiendo. La mano del mitón comienza ahora a tomar forma, en lentas vueltas concéntricas. Mueves las agujas de madera con suaves y pequeños movimientos. El hilo se desliza sobre tus dedos con un ritmo paciente y constante. Tarareas la canción de contar entre dientes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En algún lugar de la alcoba del cardado, los erizos de latón continúan su círculo silencioso. Clic y susurro, clic y susurro. En algún lugar de la sala de maceración, las ollas de tinte dormitan en su arena tibia. En algún lugar de la chimenea allá arriba, la nieve se acumula. Silencio sobre silencio. El tiempo se afloja aquí. No podrías decir cuánto llevas tejiendo. No importa. La fundición no funciona con horas, sino con tareas silenciosas y completadas. Y tú estás completando una en silencio. Después de un rato vago, suave, fácil, la mano del primer mitón está terminada. Comienzas el pulgar. El pulgar es una pequeña aventura aparte, una pequeña cámara para un pequeño dedo, tejida en una vuelta lenta y apretada. Cuando el pulgar está terminado, sacas la segunda pizca de calidez del crisol. La viertes con cuidado dentro del mitón, en la mano y el pulgar a la vez. La lana la bebe. El mitón se vuelve más cálido en tu mano. Levantas el mitón terminado. Puedes verlo, un buen mitón. El puño está parejo. El pulgar está bien hecho. La franja de miel pálida corre prolijamente alrededor de la muñeca. Lo dejas sobre el banco. Ahora el segundo mitón. Comienzas de nuevo. Montas puntos. Puño. Lentas vueltas de canalé. La primera pizca de calidez. Mano. Pulgar. La segunda pizca de calidez. Tus manos conocen el trabajo. Tu mente puede vagar. La gata sigue ronroneando. Piensas distraídamente en la niña o el niño que usará estos mitones. No conoces a esa criatura. Solo conoces el nombre en la pizarra. Pero imaginas,
de un modo pequeño y suave, a la criatura de pie en lo alto de una colina con un trineo de madera, la nieve brillando en sus ojos, su aliento formando pequeñas nubes, sus manos tibias dentro de estos mitones. Imaginas a la criatura regresando a casa al anochecer, las mejillas sonrosadas, los mitones humeando levemente al ser colgados en un gancho junto a la estufa. Imaginas los mitones puestos de nuevo mañana, y mañana, y mañana, durante toda la larga temporada de trineos, sosteniendo una pequeña tibieza constante que comenzó aquí, en este cuarto silencioso, en esta noche silenciosa. Este es buen trabajo. Terminas el segundo mitón. Sostienes el par juntos en las palmas de tus manos. Están tibios, están parejos, huelen a lana y débilmente a canela. Los dejas sobre el banco. Y ahora, porque la fundición es la fundición, los mitones deben ser probados. Miras hacia abajo, a la gata. La gata te mira hacia arriba, con el aire cortés y resignado de alguien que lleva muchos años haciendo este trabajo y es buena en él. Levantas los mitones, te inclinas un poco, sostienes los mitones, uno en cada mano, cerca de la pequeña carita gris de la gata. La gata los contempla con gran seriedad, como si jamás hubiera visto unos mitones, aunque por supuesto ha visto miles. Cierra los ojos, despacio, abre la boca, despacio, y bosteza. Es un bostezo magnífico. Comienza como una pequeña separación de los labios, se ensancha hasta convertirse en una caverna rosada perfecta. Se mantiene durante un largo momento lánguido, con el pequeño rizo de la lengua en su centro, y luego se cierra lentamente, terminando con un sonido tenue, casi musical, en el fondo de su garganta. Una pequeña nota suave, la nota de aprobación. Los mitones han pasado la prueba. Sientes un pequeño placer callado. La gata se lame una pata, como para poner un signo de puntuación al momento, y se acomoda de nuevo en su forma de pancito, los ojos ya cerrándose. Llevas los mitones al banco de reposo. Caminas despacio. La fundición está aún más silenciosa ahora que cuando llegaste, si tal cosa es posible. El crepitar amortiguado de las brasas, el leve tic de un crisol enfriándose, el crujido seco del vellón cardado en el nicho. Caminas a través de ello como a través de una suave nevada, recogiendo sus sonidos del mismo modo en que la nieve recoge la luz de una linterna. En el banco de reposo encuentras un lugar entre un par de forros para pantuflas y un pequeño gorro de lana. Acuestas los mitones lado a lado, con las palmas hacia arriba. Los alisas una vez con la parte plana de tu mano. Tomas una pequeña pizarra del montón al final del banco y la colocas junto a ellos, en blanco, indicando solamente que han sido vistos y aprobados. Los mitones descansarán aquí durante la noche, respirarán, se asentarán. Por la mañana alguien los doblará y los colocará en un cajón forrado en fieltro para su entrega. Pero por ahora descansan, te enderezas, tomas un lento respiro, lo dejas salir aún más lento. La primera tarea de la noche está hecha. Regresas a la mesa de trabajo. Te sientas en el taburete acolchado con piel de oveja. Miras la pizarra, donde el nombre de la criatura ha sido escrito con tiza cuidadosa, y volteas la pizarra boca abajo. El trabajo está completo. Hay otras cosas que hacer, por supuesto, antes de que pueda terminar el turno de la tarde. Pequeñas tareas suaves, cierres tranquilos, pero las haces sin prisa, porque la prisa no vive aquí. Tomas el crisol vacío del banco, lo llevas de vuelta a la sala del hogar, lo colocas con cuidado sobre su repisa de esteatita, al borde de las brasas cubiertas. Está silencioso ahora. Permanecerá allí durante la noche, bebiendo calor de vuelta hacia sí mismo,
listo para mañana. Apoyas brevemente la mano en el borde del hogar. La piedra está tibia bajo tu palma. Las brasas crepitan apenas bajo su tapa gris de ceniza. Regresas al banco. Ordenas tus herramientas. Deslizas las pequeñas tijeras de latón de vuelta a su funda de cuero. Vuelves a colocar las agujas de madera en su estuche de madera. Alineas los dedales en su fila, como pequeñas campanas de cobre. Doblas la tira de papel con el patrón y la deslizas en un cajón de madera bajo el banco. Limpias la superficie del banco con un paño suave, no porque necesite ser limpiada, sino porque es parte del ritual. Y el ritual es lo que hace que la fundición sea la fundición. Echas un vistazo hacia el nicho de cardado. Los erizos de relojería han completado su círculo. Han llegado al reposo, los 4, en los 4 puntos de la mesa, como pequeños guardianes de latón. Te acercas y uno por uno das cuerda a sus diminutas llaves de latón. Solo unas pocas vueltas cada uno, para que estén listos para reanudar su paciente círculo por la mañana. Allí permanecen ahora, brillando suavemente en la luz ámbar de abajo, sus lomos erizados conservando los últimos rastros de vellón. Entras en la sala de remojo. Revisas las tapas de las ollas de tinte. Enderezas las que se han movido. Inhalas la canela. Exhalas. Las ollas siguen adormecidas. Caminas por el corredor de hilo terminado, deslizando las yemas de los dedos a lo largo de los carretes, una última vez lenta. En la ventana redonda te detienes. La nieve sigue cayendo, los mismos copos grandes y suaves, girando y girando. Los observas durante el tiempo de 3 respiraciones lentas. 1, 2, 3. Te alejas de la ventana. Caminas de regreso, despacio, a través de las habitaciones que has llegado a conocer. Pasas por el banco de reposo, donde los mitones yacen tibios y callados junto a los forros de pantuflas. Pasas por la sala de remojo, donde las ollas de tinte suspiran en su arena tibia. Pasas por el nicho de cardado, donde los erizos de latón brillan en sus rincones. Pasas por la sala del hogar, donde las brasas respiran su suave aliento amortiguado bajo su tapa gris. Y por fin, te regreso a la mesa de trabajo. La gata está esperando. Por supuesto que sí. No se ha movido, salvo para meter las patas un poco más bajo su pecho. Sus ojos están cerrados. Su ronroneo continúa, bajo y lento, como un motor suave funcionando con su propio combustible apacible. Te quitas el delantal. Lo cuelgas de nuevo en su gancho. Das una palmadita al bolsillo con la gata bordada. Queda una última tarea. En el extremo lejano de la mesa de trabajo, empotrado en la pared, hay un pequeño cajón. Está forrado en fieltro pálido, del color de la crema. Lo abres despacio. El cajón se desliza sin un sonido, sobre pequeñas correderas de madera que han sido enceradas durante años. Por dentro, el fieltro es suave y limpio. Vas al banco de reposo. Levantas el par de mitones. Han descansado solo un poco, pero la fundición, en ciertas noches silenciosas, se permite ciertas pequeñas bondades silenciosas. Los mitones están tibios, están asentados, están listos para ser guardados. Los llevas, con las palmas hacia arriba, al cajón forrado en fieltro. Los acuestas dentro, lado a lado, de la manera en que acostarías a 2 pequeños animales dormidos en un nido. Cierras el cajón, despacio. Se desliza hasta cerrarse sin un sonido. Los mitones dormirán allí hasta la mañana. Por la mañana serán envueltos en papel y llevados por los curvos peldaños de piedra hacia afuera por la puerta de arco redondo y a lo largo del sendero nevado hasta una casa en particular, con una chimenea en particular, donde una niña en particular
Espera que comience la larga temporada de trineos. Pero eso es mañana. Eso no te concierne esta noche. Lo que te concierne esta noche es simplemente cubrir las brasas y bajar la luz de abajo y subir los curvos peldaños de regreso hasta la puerta y dejar que la fundición descanse hasta la mañana. Vas a la sala del hogar. Tomas una pequeña herramienta de hierro con mango de madera y arrastras un poco más de ceniza sobre las brasas, muy suavemente, acomodándolas en un lecho silencioso. Puedes oírlas asentarse. Crujido, pausa, crujido, pausa. Conservarán su calor toda la noche y entrada la mañana y más allá. Lo han hecho durante muchos años. Saben cómo. Regresas a la sala principal. Caminas a lo largo de las rejillas del piso, una por una, y deslizas el pequeño postigo de latón de cada una un poco más hacia cerrado. No del todo, porque la fundición debe conservar una suave luz de abajo, incluso durante la noche, pero lo suficiente para que el ámbar se atenúe a un color más profundo, más somnoliento, como el interior de un párpado dormido. A medida que cada rejilla se atenúa, la sala se vuelve más quieta, más suave, más parecida al interior de un aliento contenido. La gata te observa hacerlo. Sus ojos son apenas rendijas ahora. Su ronroneo se ha desacelerado hasta convertirse en un largo hilo somnoliento de sonido. Llegas a la última rejilla del piso, junto al banco de trabajo. Te inclinas, despacio, y ajustas su postigo. El ámbar se atenúa. La sala ahora está iluminada solo por el más tenue resplandor color miel, que sube suavemente desde abajo, pesando la parte inferior del banco, la parte inferior de los estantes, la parte inferior de la pequeña barbilla gris de la gata. Te enderezas, miras alrededor, lentamente. La fundición está en reposo. Tarareas, muy quedo, las últimas notas de tu canción de contar. 1, 2, 3, 4. La gata da un último bostezo suave, pequeño esta vez, casi privado. Mete la nariz contra su pata delantera. Su ronroneo se desvanece en algo aún más quieto que un ronroneo. La respiración lenta y pareja de una criatura profundamente dormida. Caminas hasta el pie de los peldaños de piedra. Te detienes allí, una mano sobre el pasamanos de roble. Miras hacia atrás, una última vez, hacia la forma cálida y tenue del taller. Ves el largo banco de trabajo. Ves la pizarra, boca abajo. Ves el banco de reposo, con sus filas silenciosas. Ves el suave resplandor ámbar que sube desde las rejillas. Ves el pequeño pan gris de la gata dormida. Sonríes muy levemente. Comienzas a subir. Un peldaño. Otro. Los peldaños están lisos y tibios bajo tus pies. El pasamanos está liso y tibio bajo tu mano. No te apuras. No hay necesidad. Y mientras subes, la fundición tras de ti se vuelve aún más quieta. El crujido de las brasas se desvanece. El tic-tac de los crisoles enfriándose se desvanece. El seco susurro del vellón. El lento ronroneo. El silencio de la nieve sobre las cofias de la chimenea. Todo se desvanece, muy suavemente, de la manera en que los sonidos de una habitación se desvanecen cuando estás quedándote dormido en una cama de esa habitación. Presentes y luego no presentes. Presentes y luego no presentes, hasta que al final solo queda la forma cálida y suave de haber estado allí. Sales por la puerta de arco redondo, pero no sientes el frío. No tienes que caminar a través de la nieve. La historia es generosa. En su lugar, la puerta simplemente se cierra detrás de ti, suave y definitiva, y descubres que ya estás en otro lugar. Ya estás aquí.
Ya estás en tu propia cama. La manta está sobre ti. La almohada está bajo tu cabeza. La noche es oscura y silenciosa a tu alrededor. Y la calidez de la fundición sigue contigo. El olor a lana tibia y a un leve toque de canela sigue contigo. El crujido amortiguado de las brasas sigue contigo. El lento, suave ronroneo de la gata de la fundición sigue contigo. En algún lugar, justo al borde del oído, como un pequeño y cómodo motor que ronronea suavemente en otra habitación. Puedes descansar ahora. Tu trabajo por esta noche está terminado. Los mitones están doblados en su cajón forrado en fieltro. Los erizos están dados cuerda y esperando. Las ollas de tinte dormitan en su arena tibia. La gata duerme su sueño de largos años pacientes. Nada más se te pide. Deja que tu respiración se vuelva lenta. Deja que tus manos se vuelvan pesadas. Deja que tus hombros se asienten aún más en la almohada de lo que ya se han asentado. Deja que tu mandíbula se afloje. Deja que tus ojos descansen tras sus párpados cerrados, como pequeñas criaturas dormidas por sí mismas. Imagina, si quieres, que estás envuelto en una de las bufandas de la fundición, suave color rojizo, lo bastante larga para enrollarse 2 veces. Imagina tus pies dentro de forros de pantufla color crema, con pequeñas lunas bordadas en los talones. Imagina tus manos dentro de mitones color avena, con una fina raya de miel pálida en la muñeca. Estás siendo calentado desde muchas pequeñas direcciones a la vez. La nieve cae afuera. Las brasas crujen en algún lugar muy abajo. La gata duerme. Te dejas llevar. Te dejas llevar como se deja llevar una pequeña cinta cardada de lana cuando un erizo de relojería pasa cerca rozándola. Te dejas llevar como un copo de nieve se deja llevar a través de la luz de una linterna. Te dejas llevar como la superficie de una olla de tinte tiembla, apenas sobre su arena tibia. Nada se te pide, nada se debe. La fundición está cerrada por la noche. Los mitones están tibios. La gata está soñando. Puedes soltarte ahora. Suave, lento, tibio. La luz ámbar de abajo. El crujido amortiguado. El ronroneo lento. El olor a lana. El leve toque de canela. El silencio de la nieve. Deja que te lleve. Deja que te lleve hacia abajo. Hacia abajo, pasando la puerta de arco redondo. Hacia abajo por los curvos peldaños de piedra. Hacia abajo, hacia la cálida penumbra ámbar. Hacia abajo, hasta el largo banco de trabajo, donde la pizarra está boca abajo y la lana está doblada, y los crisoles hacen un suave tic-tac mientras se enfrían. Hacia abajo, hasta donde duerme la gata. Hacia abajo, hasta donde tú duermes. Descansa ahora. Descansa. Los mitones serán entregados por la mañana. La larga temporada de trineos comenzará. Una niña en algún lugar se pondrá la cálida lana color avena y correrá riendo hacia la nieve, sin dedos fríos, nunca con dedos fríos, durante todo el invierno. Pero eso es la mañana. Esto es la noche. Y la noche es para descansar. Así que descansa. Inhala lentamente. Exhala aún más lentamente. La fundición está silenciosa. Tú estás silencioso. La nieve está cayendo. Las brasas están cubiertas. La gata está soñando. Y tú ya estás a medio camino de irte. Duerme ahora. Duerme. 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 La luz ámbar se atenúa, solo un poco, de la manera en que la luz se atenúa cuando se baja la mecha de una sola linterna. No se apaga, solo se baja. Un dorado suave que ha aprendido a ser pequeño. La nieve sigue cayendo afuera de la puerta de arco redondo. No puedes verla ahora, solo la sabes, solo la sientes.
de la manera en que quien duerme conoce la forma de una habitación sin abrir los ojos. La gata se mueve una vez, en su sueño. Una pequeña pata se estira. Una pequeña pata se vuelve a encoger. El ronroneo continúa, bajo y parejo, como una estufa que tararea para sí misma. Sigues aquí, sigues tibio, sigues envuelto en el largo chal color avena, sigues recostado contra la piedra lisa del banco, sigues sostenido por la respiración lenta y paciente de la fundición. Los mitones están doblados, la pizarra está boca abajo, los crisoles tic-taquean más suavemente ahora. Un pequeño tic, después un silencio más largo, después otro pequeño tic, cada uno un poco más espaciado que el anterior. Te dejas llevar más lejos, te dejas llevar como se deja llevar la llama de una vela cuando nadie la observa. Te dejas llevar como una pluma se deja llevar en el aire quieto, girando una vez, girando dos, posándose. Te dejas llevar como un pequeño barco de madera se deja llevar en un estanque al final mismo del verano, cuando el viento ya se ha ido a casa. Nada tiene prisa, nada ha tenido nunca prisa aquí. La fundición fue construida por manos pacientes, y las manos pacientes enseñaron a las piedras a ser pacientes, y las piedras enseñaron al aire a ser paciente. Y ahora el aire te enseña a ti. Inhala, exhala, más lento. El olor de la lana, el olor del cedro, allá lejos en las vigas, donde duermen las largas traves. La leve canela de la olla que se enfría en la pequeña estufa lateral. El olor seco y suave de la fibra cardada. El silencio mineral de la piedra tibia. Todo eso te envuelve. Todo eso te arropa. En algún lugar, muy lejos, un único erizo de relojería se da vuelta en su pequeño nido de virutas, levanta una vez su pequeña nariz de bronce y vuelve a esconderla bajo una pata. Esta noche no está trabajando. Ninguno está trabajando esta noche. Todos están acurrucados en sus pequeños nichos de madera a lo largo de la pared del fondo, los engranajes aminorados, los resortes en calma, cada uno un pequeño peso tibio en su pequeña cama tibia. La fundición lo sostiene. La fundición sostiene a la gata. La fundición sostiene los mitones, doblados en su suave pila pálida. La fundición te sostiene a ti. Estás sostenido por la piedra y por la lana y por la luz ámbar y por la respiración larga y lenta de un lugar que ha sido amable durante mucho, mucho tiempo. Suelta los hombros, suelta las manos, suaviza la mandíbula, suaviza el pequeño espacio entre tus cejas. Deja que tu lengua descanse en tu boca. Deja que la nuca descanse contra lo que la sostiene. No hay nada que cargar. No hay nada que terminar. Los mitones están terminados. El tinte está terminado. El cardado está terminado. La pizarra está borrada y volteada y dejada a un lado. Cada pequeña tarea del día ha sido acostada, una por una, como pequeñas lámparas apagadas a lo largo de un pasillo. Solo las brasas siguen despiertas, y las brasas no te necesitan. Las brasas saben cómo brillar por sí mismas. Brillarán suavemente toda la noche, resguardadas bajo su delicada manta de ceniza, manteniendo tibia la fundición sin pedir nada a cambio. Puedes confiar en las brasas, puedes confiar en las piedras, puedes confiar en que la nieve seguirá cayendo sin tu ayuda, puedes confiar en que la gata seguirá soñando, puedes confiar en que los erizos, en sus pequeños nichos de madera, seguirán acurrucados y quietos. Puedes confiar en que la mañana llegará a su propio tiempo callado, sin que tú la esperes. Así que deja que llegue, y hasta que llegue, descansa. La luz ámbar baja un poco más, no se apaga.
solo desciende. Un oro suave que ha aprendido a hacerse aún más pequeño. Un oro suave del color de la miel en un frasco hondo. Los crisoles tic-taquean una vez más. Un silencio largo. No tienen nada más que decir esta noche. Se asientan en su arena tibia y duermen a su manera de crisoles. Tú duermes a tu manera. Ya estás durmiendo un poco, solo un poco, solo por los bordes. Tus dedos están durmiendo. Tus pies están durmiendo. Los pequeños músculos alrededor de tus ojos están durmiendo. Los músculos largos a lo largo de tu espalda se están soltando, un lento centímetro a la vez. Puedes sentir el lento centímetro. Puedes sentirlo viajar desde la coronilla, bajando por tu frente, bajando detrás de tus ojos, bajando por tus mejillas y tu mandíbula, bajando por tu garganta, bajando por tus hombros, bajando por tus brazos hasta las puntas mismas de tus dedos, y luego de regreso a la coronilla, y bajando otra vez, por tu pecho, lento y tibio, por tu vientre, lento y tibio, bajando por tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus tobillos, las plantas de tus pies, cada paso un poco más lento que el anterior, cada paso un poco más suave, cada paso dejándote un poco más abajo, más allá de la puerta de arco redondo, bajando los escalones curvos de piedra, bajando hacia la penumbra tibia y ámbar, más allá del largo banco de trabajo, más allá de los chales doblados, más allá de los crisoles que se enfrían, más allá de la pequeña estufa lateral con su leve canela, más allá de la gata dormida, más allá de los nichos de erizos en reposo, abajo, 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 hacia el quieto silencio tibio del fondo de la fundición, donde están las piedras más antiguas, donde las primeras manos amables colocaron la primera piedra amable, hace cientos de años pacientes. Esas piedras siguen tibias. Esas piedras recuerdan cada cosa amable que ha sucedido aquí, cada carrete de lana que fue cardado con cuidado, cada olla de tinte que fue revuelta sin prisa, cada par de mitones que fue doblado y enviado a una mañana de nieve para mantener tibias las manos de un niño. Las piedras recuerdan, las piedras aprueban, las piedras hacen un largo y bajo zumbido de aprobación, tan bajo que no puedes oírlo, solo puedes sentirlo. Un pequeño zumbido tibio y constante que dice: sí, descansa, sí, eres bienvenido, sí, la fundición se alegra de que estés aquí, sí, sí, descansa, la nieve sigue cayendo, la noche sigue siendo noche. Muy por encima de la fundición, las estrellas giran lentamente a través de un cielo oscuro y suave, pero tú no necesitas mirarlas. Giran perfectamente bien sin ti. Han girado durante mucho tiempo. Seguirán girando durante mucho tiempo más. Y bajo las estrellas que giran, bajo la nieve que cae, bajo la puerta de arco redondo, al final de los escalones curvos de piedra, en la penumbra tibia y ámbar, la gata sueña, y las brasas brillan, y los mitones esperan en su pila pálida y doblada, y tú descansas. Descansas como descansa la lana en su canasta, suelta, blanda, recogida sin apretar, sin acomodar, solo descansando. Descansas como descansa la gata, pesada, tibia, enroscada en la forma más fácil posible. Descansas como descansan las piedras, antiguas, firmes, seguras de que la mañana llegará. Descansas como descansa la nieve después de terminar de caer, cuando se tiende en largos y suaves montículos sobre un techo silencioso. Asentada, callada, guardando la forma del viento que la puso ahí. Estás asentado, estás callado, estás sostenido. No hay nada más que hacer esta noche. Nunca hubo mucho que hacer esta noche.
solo entrar del frío, solo sentarte al largo banco de trabajo, solo observar las manos pacientes en su trabajo paciente, solo beber la taza tibia, solo envolver el largo chal alrededor de tus hombros, solo dejar que la gata se acomodara contra tu rodilla, solo dejar que la luz ámbar bajara. Lo has hecho todo, lo has hecho hermosamente, lo has hecho sin intentarlo. Ese es el regalo silencioso de la fundición. Aquí no tienes que intentarlo. Aquí descansar no es una tarea. Aquí descansar es para lo que sirve la habitación. Así que deja que la habitación haga su trabajo. Deja que la luz ámbar haga su trabajo. Deja que el ronroneo lento haga su trabajo. Deja que el crepitar amortiguado de las brasas haga su trabajo. Deja que el olor a lana haga su trabajo. Deja que la canela tenue haga su trabajo. Deja que el silencio de la nieve haga su trabajo. Ellos saben cómo. Ya lo han hecho antes. Han acompañado a muchos viajeros silenciosos por los escalones curvos de piedra hasta el sueño. A ti también te acompañarán hasta allá. Te están acompañando ahora mismo, paso a paso paciente, respiración a respiración paciente. La luz ámbar se atenúa un poco más. El gato ronronea un poco más suave. Los crisoles ya no hacen ningún tic. Están dormidos. Los erizos están dormidos. Las ollas de tinte están dormidas. El banco largo está dormido. Los mitones doblados están dormidos, en su pila paciente, esperando la mañana. Y tú estás casi dormido. Estás casi por completo dormido. Estás casi enteramente dormido. Solo un pequeño hilo de ti sigue escuchando. Solo un pequeño hilo suave, como una sola cinta cardada de lana, flotando por la tibia penumbra ámbar. Ese hilo también puede descansar ahora. Ese hilo puede soltarse. No tiene que sostener, no tiene que escuchar, no tiene que seguir. Puede simplemente asentarse, como se asienta la lana, como se asienta la nieve, como se asienta un gato, como se asienta una piedra antigua. Asiéntate, asiéntate, asiéntate. La fundición está cerrada por la noche. Los mitones están tibios. El gato sueña. La nieve cae. Las brasas están cubiertas. Las piedras zumban su bajo y amable zumbido. Y tú estás en casa. Estás en casa en la tibia penumbra ámbar. Estás en casa en el olor a lana y cedro y canela tenue. Estás en casa bajo el largo chal color avena. Estás en casa con el ronroneo lento contra tu rodilla. Quédate todo lo que quieras. Quédate toda la noche. Quédate hasta que las brasas despierten por sí solas y la mañana coloque un cuadrado pálido de luz contra la puerta de arco redondeado. Para entonces ya no estarás aquí en absoluto. Para entonces estarás muy lejos, en algún lugar suave que sea tuyo, donde la lana sea igual de tibia y el gato igual de redondo y la nieve igual de silenciosa. La fundición se alegra de enviarte allá. La fundición se alegra de haberte sostenido un rato. La fundición estará aquí de nuevo cuando quieras volver. La puerta de arco redondeado, los escalones curvos de piedra, la luz ámbar, las manos pacientes en su trabajo paciente. Nada de eso se va a ninguna parte. Nada de eso tiene jamás prisa. Te esperará todo el tiempo que necesites, pero esta noche no necesitas que espere. Esta noche te acompaña hacia el sueño, y el sueño es a donde vas, y el sueño es donde casi estás. Inhala lentamente. Exhala aún más lento. Siente lo pesados que están tus párpados. Siente lo suaves que están tus manos. Siente lo tibio que está el lugar entre tus omóplatos, donde el chal largo se apoya contra ti. Siente el pequeño peso del gato. Siente el ronroneo lento.
Siente la luz ámbar, incluso con los ojos cerrados. Puedes sentirla en el interior de tus párpados, un suave resplandor dorado, amable y bajo. Ese resplandor dorado es tuyo para conservarlo. Puedes llevarlo contigo al sueño. Puedes llevarlo contigo a tus sueños. Puedes llevar el olor a lana y la canela tenue y el ronroneo lento y el silencio de la nieve. Puedes llevar la fundición. Puedes llevarla dentro de ti, un pequeño lugar tibio en el centro, donde nada se apresura jamás. Llévala, llévala con dulzura. Llévala contigo hacia lo profundo. La luz ámbar se atenúa un poco más, casi hasta nada, casi, pero nunca del todo. Un solo carbón bajo en el fondo de la pequeña estufa, velando la noche. El gato duerme, los erizos duermen, los crisoles duermen, el banco duerme, los mitones duermen, doblados y pálidos y pacientes. Las piedras zumban, bajo y tibio. La nieve cae, lenta y blanca. Y tú duermes, duermes tan profundamente que no oyes el último pequeño tic del último crisol que se enfría. No oyes al gato cambiar de postura una vez más. No oyes el suave asentarse de una brasa en su lecho de ceniza. No oyes nada de eso, porque ya te has ido, más allá de la puerta de arco redondeado, abajo por los escalones curvos de piedra, abajo hacia la tibia penumbra ámbar, abajo hacia lo profundo, abajo, abajo, abajo. Duerme, duerme, duerme. La fundición respira, la fundición vela, la fundición es amable. Aquí estás a salvo, aquí estás tibio, aquí estás en casa. Descansa, descansa, descansa. El largo chal color avena, el ronroneo lento, la luz ámbar baja, el olor a lana, la canela tenue, el silencio de la nieve, el bajo y amable zumbido de las piedras antiguas y pacientes. Todo eso a tu alrededor, todo eso sosteniéndote, todo eso dejándote ir hacia el sueño, dejándote ir hacia el lugar profundo y suave donde nada se te pide, dejándote ir, dejándote ir, dejándote ir. Buenas noches, viajero. Buenas noches. La fundición está en silencio. La noche está en silencio. Tú estás en silencio. Duerme ahora. Duerme. 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 Duerme.